El género didáctico es un texto escrito en forma poética donde su principal propósito es enseñar o instruir. Desde las primeras civilizaciones se buscaba educar. El género literario fue reconocido hasta 1580. A S.S. Montaigne se le atribuye la creación del género didáctico. Su intención era enseñar y dejar un mensaje. En 1597 se publicaron los primeros ensayos de Francis Bacon. Las epístolas a Lucilo, escritas por Lucius Anneo Seneca durante el Imperio Romano, no son otra cosa que cartas que escribieron los últimos 3 años de su vida. Asimismo están los diálogos de Platón escritos en la antigua Grecia. Estos son algunos ejemplos de las epístolas. En el siglo XX, un gran número de escritores españoles se interesaron por este género. Todos ellos escribieron, entre otras cosas, una serie de ensayos, diálogos y epístolas. Se hicieron una parte importante de la escritura en ese momento, ya que los autores estaban interesados en expresar su opinión mediante este recurso. Cabe destacar que ellos fueron los primeros en plasmar por escrito lo que opinaban de los textos bíblicos y de sus doctrinas, algo que no se hacía comúnmente. En el siglo XIX, durante el romanticismo, se asume la ideología del positivismo como fuente para la mayoría de los ensayistas. En América destacan Benito Juárez y Simón Bolívar. Sus textos estaban más encaminados a la reflexión de las personas y a la búsqueda de una revolución intelectual. La generación conocida como la del 98 fue la que mayormente impulsó el desarrollo del ensayo e incluso utilizó como forma literaria. Los autores más destacados eran Miguel Unamuno, Azorín, Ramiro de Metzu y Ramón Méndez Pidal. El género didáctico se ha venido utilizando con mayor frecuencia en nuestros días, ya que es considerado actualmente una herramienta didáctica que sirve tanto a los maestros en su proceso de enseñanza en el aprendizaje. La fábula es un escrito literario que puede escribirse en prosa o en verso, el cual utiliza el trama para invitar al lector a la reflexión, ya que sus personajes intentan dar una enseñanza mejor conocida con el nombre de moraleja. Precisamente los griegos en el siglo VI antes de nuestra era, quienes categorizaron a las fábulas como parte de la épica, pasando así a formar parte de la literatura. Algunos autores son Esopo y Fedro, y autores clásicos como Jean de La Fontaine, Jean-Pierre, Ramón de Campoamor y Juan Eugenio. El diálogo forma parte de los demás géneros y subgéneros literarios, como son la novela, el cuento, la fábula, el teatro y la poesía. Se trata de la comunicación entre dos personajes y contribuye a un recurso literario utilizado por los autores para darle realce a sus obras. Además existe el diálogo como un subgénero del género didáctico, el cual se presenta cuando un personaje habla consigo mismo, ya sea en retrospectiva o en reflexión, o con una o más personas, cuando se considera el debate. En cualquiera de los casos casi siempre es utilizado como la intención de que el lector o el público reflexione acerca del tema. En la actualidad existen 3 tipos de diálogo. Platónico tiene como finalidad la retórica y la filosofía. Ciceroniano se basa en discursos que tienen que ver con el gobierno, la justicia o cualquier situación política. O el lucianesco tiene como finalidad la sátira y el... Proverbio. Dentro de este subgénero existe el proverbio o refrán, que no es otra cosa que un texto que dicta sentencia, es breve y prejuicioso, y tiene la intención de dejar una enseñanza moral o ética. Ensayo. El principal referente del género didáctico es el ensayo. Desde su primera aparición con Montaigne en 1580 ha sido un recurso utilizado en todos los niveles de educación. Hoy en día es un recurso que permite al maestro y al estudiante interactuar con un texto aportando ideas propias e incluso proponiendo soluciones a una problemática.
La epístola es otro subgénero literario que en su inicio se relacionó con la épica e incluso la lírica. Sin embargo, con el paso del tiempo fue posible hacerle una caracterización particular y posteriormente considerarla dentro del género didáctico. La epístola no es otra cosa que una carta escrita a una persona o un grupo de personas con un fin específico. Casi siempre busca dejar una enseñanza moral que le permita al lector u oyente reflexionar del tema que se está tratando.